Una fuente de poder es necesaria cuando trabajas con electrónica analógica o digital. Es una de las herramientas más importantes y podría decir de uso obligatorio. Puedes tener el límite de la corriente para evitar que las cosas exploten. Elementos como motores o prototipos. Usualmente son costosas o de poca potencia. En este video veremos una solución económica y eficiente donde podremos tener dos fuentes independientes, cada una de 0 a 30 voltios. Realizaremos los cálculos necesarios para el diseño y visualizaremos cada elemento. Obtendremos la información técnica. Así construiremos el montaje siguiendo el diagrama esquemático que se encuentra en la descripción del video junto con la lista de materiales. No siendo más, empecemos la construcción de nuestra fuente doble regulable. Primero debemos analizar los componentes y empezaremos con el transformador. Este transformador cuenta con derivación de tap central que te permite obtener la mitad del voltaje del mismo tomando el cable central y cualquiera de los cables de los extremos del transformador. Un par de puentes rectificadores planos de mínimo 6 amperios. Yo estoy usando los GBU 6J. 4 capacitores de 6800 microfaradios, cada uno a 50 voltios. Nos darán la intensidad requerida en cada circuito. 4 transistores NPN de potencia 2SC5200. 2 reguladores de potencia LM338K. MOSFET IRFZ44N, resistencia de potencia, potenciómetros, fusibles y portafusibles, pulsador y switch, diodos Shockley, transistor 2N2222 y disipador de calor. Ahora, según el diagrama esquemático, podemos observar que se trata de dos circuitos independientes, pero de iguales características. Uno es igual al otro, lo cual indica que montaremos únicamente uno de los dos circuitos del diagrama esquemático, puesto que no se necesita montar los dos si se sabe cómo se va a comportar cada uno. Vemos ahora que nuestro circuito se alimenta de la señal domiciliaria, aproximadamente 120 voltios AC. Y enseguida protegeremos todo el circuito con un fusible de 10 amperios. Después, en el transformador, recordando, vamos a tener en los extremos un voltaje de 60 voltios AC. Lo que necesitamos para separar los circuitos es tomar cada extremo hasta el tap central. Para independizar las fuentes y así tener dos voltajes cada uno de 30 voltios AC. Las conexiones de los puentes rectificadores son las siguientes. Cada una de sus entradas va a un extremo del secundario y la otra entrada va al tap central, es decir, ambos lo compartirán como una segunda entrada. Cada puente rectificador generará una tierra independiente y no se podrán conectar ni unir entre sí. Por eso en el diagrama esquemático las he separado como GND2 y GND3. Es necesario implementar en la protoboard solamente uno de los dos circuitos. Así nos ahorraremos tiempo y dinero al saber que los dos circuitos son exactamente iguales. Protegeremos los circuitos independientes, cada uno con un fusible de 5 amperios. Vamos a generar un corto controlado por este switch, el cual activará el MOSFET y hará que la corriente sea obligada a pasar por esa resistencia de 0.47 ohmios.
pero que después llegará a la resistencia de 1 ohmio, que es nuestra resistencia de protección. También esta corriente activará el transistor 2N2222A. Nos va a permitir visualizar cuando haya un corto a través del LED rojo. El voltaje entregado en este transistor será el voltaje entregado por el regulador de potencia. Que en este caso tendremos que reemplazar el que aparece en el esquemático por el LM338K. También debemos reemplazar los diodos que aparecen en el esquemático por diodos de potencia. Yo usaré el diodo Shockley 1N5100. Este regulador nos ayudará a pasar de 40 voltios DC a 30 voltios DC, que es mucho más cómodo de controlar a través de este potenciómetro de 5K. Pueden elegir de acuerdo a sus necesidades el amperaje máximo de los diodos y de los puentes rectificadores. Tenemos ahora la etapa de regulación en los transistores mediante el uso de dos potenciómetros, cada uno de 20 y de 10K correspondientemente, los cuales nos ayudarán a controlar el flujo de corriente que pasa por el transistor 2N3904, el cual debemos reemplazar por un transistor 2N2222, que a su vez controlará al primer transistor 2ESC5200, seguido de un potenciómetro de 10K para controlar el límite de la corriente. Recordemos que debemos reemplazar los transistores que aparecen en el esquemático por dos ESC5200. Ahora debemos de conectar una resistencia de 10 megaohmios entre el emisor y tierra, aunque no es necesario. Debemos de tener un diferencial de potencial en estos extremos del circuito, el cual su carga se verá controlada por el uso de esos transistores MOSFET. Así tendremos casi un corto para poder controlar el límite de la corriente. Este MOSFET será activado cuando presionemos el pulsador. Es importante notar que las conexiones de salida de nuestra fuente deberán ser tomadas en los extremos de nuestra resistencia de carga mostrada en el esquemático como R15, tomando el nodo que va con el emisor como positivo y el nodo que va al drenaje del MOSFET.
ya podemos saber que nuestro display irá conectado tanto el cable amarillo como el rojo al emisor del transistor y el cable negro directamente al nodo que une la resistencia de un ohmio. Tenemos ahora un circuito externo que he diseñado para que funcione como alarma con un buzzer, el cual está representado como un bloque que toma la señal de activación del corto producido por el MOSFET y la resistencia de 0.47 ohmios, pero que en este tutorial no se implementará. Podemos ver que los circuitos tanto de regulación y control por transistores son exactamente los mismos en ambos circuitos. Así que no habrá problema en realizar las conexiones de solamente uno. Tenemos aquí el transformador con un voltaje en sus extremos de 60 voltios AC. Y si medimos de un extremo a tap central, tendremos la mitad del voltaje de los extremos, es decir, 30 voltios. Así podremos tener 30 voltios en cada extremo, que es lo que necesitamos para el diseño de nuestra fuente doble. Vamos a empezar con el montaje siguiendo el diagrama esquemático con las conexiones de los puentes rectificadores, que en este caso será solamente uno. Reconocemos sus terminales y enseguida montamos dos capacitores que serán conectados en paralelo. Después montaremos los transistores de potencia 2SC5200, uno al lado del otro. Conectamos el terminal positivo del puente al terminal positivo de ambos capacitores. Y de igual manera conectamos el terminal negativo del puente al terminal negativo de ambos capacitores, formando así una configuración en paralelo. Nos dispondremos a medir con el multímetro los voltajes entregados por el puente rectificador y podemos ver que nos está entregando una señal rectificada de aproximadamente 29 voltios DC. Ahora realizaremos un pequeño cálculo para saber a qué valor aproximadamente se deben de cargar los capacitores después de la etapa de rectificación. Multiplicamos el valor entregado por el puente, que son 28 voltios DC, por la raíz cuadrada de 2 y vemos que los capacitores deben de cargarse con un voltaje aproximado de 40 voltios DC. Tenemos ahora el regulador de voltaje LM338K. Buscamos la información en el datasheet y
nos damos cuenta de que los terminales tienen más proximidad hacia un orificio que al otro. Tomaremos esta cercanía como referente para la identificación. Aquí he identificado los terminales ya con un marcador el nombre correspondiente de cada uno. Luego de esto conectaremos la entrada del regulador al terminal positivo del paralelo de capacitores. Ubicaremos un reóstato de 5K y lo conectaremos al terminal de ajuste del regulador. Ahora colocaremos una resistencia de 1 ohmio a 10 vatios conectaremos el otro extremo de la resistencia variable a la resistencia de 1 ohmio y el otro extremo de la resistencia de 1 ohmio la conectaremos al terminal negativo del puente rectificador. Después conectaremos una resistencia de 220 ohmios al terminal variable del reóstato y realizaremos la conexión entre la salida del regulador y la resistencia de 220 ohmios. Que a esta altura de cableado debe estar regulando perfectamente. Medimos entre la resistencia y el nodo que une el reóstato con la resistencia de 1 ohmio. Vemos una lectura de 9.9 voltios. Giramos un poco el reóstato y nos ha dado 16 voltios. Seguimos girando y ahora tenemos un voltaje de 27 voltios DC. Al parecer no nos alcanza a dar el voltaje que necesitamos, el cual son 30 voltios DC. Para esto debemos cambiar el reóstato que originalmente teníamos por un potenciómetro de 20K para más comodidad y mayor resistencia. Habiendo conectado el potenciómetro adecuadamente, mediremos el voltaje entregado por el circuito hasta ahora. Tenemos ahora 1.7 voltios y si giramos el potenciómetro podemos ver cómo el voltaje cambia correctamente. Pero antes debemos conectar nuestro transformador y así vemos cómo podemos tener finalmente los 30 voltios regulados. Hasta ahora el circuito es capaz de regular el voltaje entregado por los capacitores de manera idónea. Conectaremos un cable desde la entrada del regulador y lo dejaremos así por el momento.
Uniremos otro diodo Schottky al diodo ya montado, ánodo con cátodo. Y cátodo del segundo diodo con el cable que hemos dejado suelto. Medimos ahora el voltaje para verificar que esté funcionando. Efectivamente tenemos un voltaje con un poco de variación. Pero podemos corregir nuevamente y estabilizar el voltaje a 30 voltios. Conectaremos el condensador de 10 microfaradios al primer diodo Schottky y uniremos el negativo del condensador al nodo que une la resistencia de un ohmio con el potenciómetro de 20K. Ahora dispondremos los potenciómetros que controlan el flujo de corriente a través de los transistores. Después de ubicarlos, uniremos con un cable el nodo entre la salida del regulador y el diodo con el terminal de entrada del primer potenciómetro. Después de esto, uniremos con otro cable el nodo entre la resistencia y el potenciómetro de ajuste, con el otro extremo del primer potenciómetro. Luego, con otro cable uniremos el terminal de ajuste con la entrada del segundo potenciómetro según el diagrama esquemático. Ahora ubicaremos el transistor 2N2222 en la protoboard y conectaremos un cable desde el colector a la entrada del primer potenciómetro, lo cual es el equivalente a la salida del regulador. Luego de esto conectaremos la base de nuestro pequeño transistor e irá conectado al terminal variable del segundo potenciómetro. Ahora lo que haremos será pasar a la conexión entre los transistores de potencia y los ubicaremos en la protoboard. E inmediatamente conectamos la salida del regulador al colector del primer transistor ubicado a la derecha. Después conectamos la base al emisor del transistor 2N2222 y luego conectamos con un cable el emisor al colector del segundo transistor de potencia. La base del segundo transistor será conectada al terminal variable del tercer potenciómetro. Luego el emisor del segundo transistor al extremo opuesto de la entrada del tercer potenciómetro, para luego pasar a la conexión del emisor del primer transistor con el terminal de entrada del tercer potenciómetro.
Colocaremos una resistencia de 10 megaohmios entre el emisor del segundo transistor de potencia. Y ahora lo que haré es conectarla con un cable azul entre el nodo que une la resistencia de 1 ohmio con el primer potenciómetro o también con el segundo potenciómetro, para pasar luego la medición con el multímetro y comprobar que las cosas van bien hasta este punto. Medimos entonces en la resistencia de 10 megaohmios que hemos puesto y vemos que nos da 34.7 voltios. Volvemos y ajustamos este potenciómetro hasta encontrar el valor deseado. Podemos observar cómo los potenciómetros 1, 2 y 3 son los encargados ahora de regular esos 30 voltios de C. El primer potenciómetro se encarga de controlar el voltaje, el segundo de controlar el voltaje fino y el tercero de controlar el límite de corriente. Después de esto he realizado un pequeño circuito independiente para las conexiones del switch y del pulsador para poder unirlos a los MOSFET, que a continuación montaremos a la protoboard. Montamos los MOSFET a la protoboard uno al lado del otro. Entonces uniremos el cable rojo del pulsador con el emisor del segundo transistor 2SC5200. El cable blanco lo conectaremos al gate del transistor MOSFET. Ahora conectaremos una resistencia de 10 megaohmios entre el gate y el source. Y de igual manera conectaremos otra resistencia de 10 megaohmios entre el gate y el source del segundo transistor MOSFET. Conectamos con un cable verde el source del primer MOSFET a la extensión que hemos sacado con un cable azul, en la unión entre la resistencia de 1 ohmio con el segundo potenciómetro. Luego de esto montaremos en la protoboard una resistencia de 0.47 ohmios a 10 vatios. Conectaremos uno de sus extremos al emisor del segundo transistor de potencia y conectamos con un cable verde el otro extremo de la resistencia de 0.47 ohmios al drain del primer transistor MOSFET. Conectamos un cable desde el gate del segundo MOSFET al nodo que une el emisor del segundo transistor de potencia con la resistencia de 0.47 ohmios. Después conectaremos con un cable rojo el drain y lo extenderemos hasta otro punto de la protoboard. Ahora con un cable negro extendemos el nodo entre la resistencia de 10 megaohmios y la resistencia de 1 ohmio. Entre estos dos cables nos dispondremos a medir y presionando el switch activamos la salida de voltaje. Podemos ver cómo regulamos a nuestro gusto con los potenciómetros de control. A continuación
continuación realizaremos el circuito alarma, que nos dará una señal roja cuando el circuito esté en alto consumo o en cortocircuito. Entonces comenzamos con la ubicación de una resistencia de 2.2K conectada al anodo de un LED rojo. Para pasar a la ubicación del transistor 2N2222, uniendo colector del transistor con el cátodo del LED. Después la base del transistor con la resistencia de 1 ohmio, en el extremo opuesto al puente rectificador. Luego, con un cable blanco uniremos la resistencia de 2.2K con el terminal positivo del paralelo de capacitores. Ahora, con un cable azul conectaremos el emisor del transistor con el terminal negativo del paralelo de capacitores. Conectamos nuestro transformador y vamos a realizar una prueba de alarma. Podemos ver que al presionar el pulsador se activa inmediatamente el LED rojo, indicando que el circuito se encuentra en corto. Bueno, eso ha sido todo, amigos, espero que les haya ayudado en algo y hayas aprendido lo necesario. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like y por qué no comparte, suscríbete y ya nos veremos en nuestro canal Cristian Tecno.